A ver, Buenas noches, mi nombre es Juliana Quiroz, soy estudiante de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, como parte de mi proyecto de investigación de WebGel. No, ¿qué? espera. No. Buenas noches, mi nombre es Juliana Quiroz, soy estudiante de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, como parte de mi proyecto de investigación titulado El efecto del liderazgo y la comunicación interna en los agentes de call center de WebGel. Durante la segunda ola de pandemia, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar la percepción de los colaboradores de call center de la empresa WebGel sobre la comunicación interna de los líderes durante la segunda ola de pandemia. Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento, Karen, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación, y el tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 55 o 50 minutos. Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria, y si deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación iniciaremos con las preguntas. Primero, ¿cómo asimilaste la idea de estar en cuarentena por tanto tiempo? Bueno, a ver, al principio yo no imaginé que fuese a ser tanto tiempo. Yo siento que era como que mucha incertidumbre e incomodidad por de repente pensar qué va a pasar con el trabajo, no voy a poder producir. Siento que estaba llena de muchas dudas y preocupaciones por lo que te estoy comentando, ¿no? El hecho de pensar, bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar para pagar alquiler, servicios y alimentos? ¿Qué podría hacer estando encerrada, ¿no? Ujú. ¿Y en algún momento tú sentiste que el estar en cuarentena precisamente durante tanto tiempo afectó directamente a tu salud? Siento que afectó mi salud, pero mental, en parte, Ujú, porque me la pasaba con ansiedad, me incomodaba y no me gustaba estar tanto tiempo ociosa, por decirlo de alguna forma. No sabía qué ujú. iba a pasar con la empresa, los puestos de trabajo, cómo íbamos a cuidarnos con el tema del COVID, pensar que no iba a poder salir, aunque fuese un rato a respirar aire fresco o sentir el sol, porque puede parecer una tontería, pero el hecho de estar encerrado deprime. Así que Sí, yo me claro. sentía entre alarmada, claro, entre alarmada, ansiosa y preocupada. Claro, y sobre todo estar tanto tiempo dentro de la casa, es como que a veces piensas que las horas pasan bien lentas y quieres buscar más bien Sí, cosas que hacer. Sí, claro, todos sí. hemos vivido esa etapa al comienzo de la pandemia, sobre todo, ¿no? Y para entrar un poco más en contexto, ¿desde hace cuánto tiempo tú ya trabajas en la empresa? Miren, la empresa ya debe ser como unos 4 años. Claro, ya, o sea, tú has gozado, por así decirlo, a la empresa antes de la pandemia y durante la pandemia, más o menos. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya para entrar más o menos en las preguntas, sabemos que la llegada de la pandemia sorprendió a todos de la manera tan repentina que se dio, sobre todo. Y desde tu perspectiva, ¿los líderes estuvieron capacitados para afrontar este tipo de situaciones en corto tiempo? Mira, yo pienso que no todos estuvieron bien capacitados ante estas situaciones en corto tiempo. O sea, esto era una situación nueva e inesperada, obviamente, que iba más allá de todo lo que nosotros conocíamos y que no sabía cómo abordarse de buenas a primeras. Así que hubo algunos líderes que sí querían ayudar, pero entiendo que quizás a la vez estaban como preocupados por sí mismos y sus familias y había como que mucha desorganización. Ujú. Claro, pues sobre todo, como digo, ¿no? De la manera tan repentina que se dio, fue prácticamente de la noche a la mañana en que tuvieron que pensar cómo actuar. Y bueno, frente a toda esta Exacto. situación, ¿tú te sientes identificado con tu líder de alguna u otra forma? Siento que en parte sí y en parte no. O sea, ¿por qué pienso que sí? Por el tema de la empatía, pero pienso que no porque siento que al líder le faltó como iniciativa y acción para cooperar, ayudar o motivar al personal, ¿sabes? Ujú, ujú. Y bueno, como lo comenté, creo que ya muchos recordamos ese momento en el que el presidente Vizcarra indicó de la llegada del COVID-19 y sobre todo el tema de la cuarentena. ¿Tú recuerdas el primer día de trabajo luego que informaron la llegada de la pandemia? O sea, ¿podrías describirme cómo fue ese momento y las medidas que se tomaron, cómo te informaron? Bueno, yo siento que había mucha incertidumbre porque en muchas empresas estaban haciendo recorte de personal precisamente Ujú, por el tema de la pandemia, así que no sabía qué podía pasar. Yo siento que había mucho desespero porque obviamente todos querían trabajar,
pero a la Ujú, vez causaba como ansiedad no saber qué iba a pasar. Así que yo creo que con respecto a las medidas, bueno, considero que eran algo desorganizadas, pero precisamente por esto que ya hemos hablado antes, que fue algo muy inesperado. Pero ujú. bueno, no culpo a nadie porque yo creo que nadie sabía qué iba a pasar a corto, mediano o largo plazo. Entonces, cuando avisaron eso al principio era un poco como que, no sé cómo explicarlo, creo que extraño, no sé cómo decirlo. Creo que lo Ujú. avisaron y fue un poco raro y nadie sabía cómo tomarse la noticia y estábamos como que a la expectativa, ¿sabes? Claro, el hecho de que de repente veíamos en las noticias que en otros países ya había gran cantidad de personas que se contagiaban y acá todavía de repente no llegaba y creíamos que iba a ser Ujú, todavía más lejano, ¿no? Creo que eso de repente jugó una mala pasada a las personas y sobre todo a las empresas que no pudieron ver o poner, llevar a cabo un plan de acción de repente, ¿no? Para sus colaboradores. ¿Y tú cómo ujú, correcto. definirías el manejo del líder frente a esta situación de crisis precisamente? Mira, el manejo del líder en situaciones de crisis para mí debe ser, primero, siempre la formalidad ante todo y comunicarse con sus superiores acerca de las decisiones a tomarse o planes que se van a llevar a cabo, ¿no? Luego, Ujú, comunicarse con su equipo, transmitirles la información y mantener al grupo motivado, seguro. Eso es muy importante, que el grupo no se sienta como que está en una cuerda floja, ¿no? Como que lleno de dudas, hacer que el personal se sienta calmado y, como te estoy diciendo, fuera de dudas y que no se sientan preocupados, porque eso al final obviamente no ayuda. Segundo, siento que debe mostrarse de manera positiva, comprensivo y claramente como que generar confianza en su team, ¿no? ujú. También siento que con su empatía, la fortaleza y la sabiduría debe de sacar o analizar qué oportunidades pueden salir de esas crisis para que el negocio se mantenga a flote o crezca. Y siento que también es importante que respete lo que son las diferencias, pero que pueda debatir sanamente para que el equipo se fortalezca y se lleguen como que a acuerdos y se brinden soluciones efectivas. Ujú. Claro, es un gran aporte a lo que dices en realidad y sobre todo, como lo venimos comentando, en una situación de crisis, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias, medios o canales implementó el líder para la difusión de información en la empresa? De repente, eh, ¿cómo les hizo llegar a ustedes, mejor dicho, la información sobre eh, esta nueva forma de trabajo, ¿no? Si es que la hubo. Mira, fue por vía WhatsApp, que ya sabemos que WhatsApp es un poco informal para eso, entonces obviamente como que se apoyó con el tema de los correos. Ujú. Ujú, con esos dos medios. Pero eso fue de parte solo del líder o también de la empresa en este caso, que es Webgen. No, de ambas partes. Ujú. Y tú Ujú. que has laborado precisamente, como me comentaste a un inicio, antes de la llegada del COVID al país, ¿has notado algún cambio drástico respecto a los mecanismos de trabajo durante y después de la pandemia? Mira, sí, o sea, llevo años trabajando en la empresa, como te dije, ya 4 años, y considero que luego del COVID-19 hay como que una escucha más activa por parte del personal de la empresa, hay más empatía y se aprecia más esas actividades de el compartir, ¿no? Entre los trabajadores. Así que yo creo que luego de estar encerrados tanto tiempo, se cuida más ahora lo que es la salud mental, ¿no? El cómo se sienten las personas para poder separar el trabajo y las preocupaciones de la vida cotidiana o nuestra vida personal, ¿no? Y precisamente para el tema que me comentas de la salud mental, de que ustedes estén un poco más tranquilos, ¿recibiste alguna capacitación que te incentivó y que hizo que tu trabajo se mantenga efectivo? Que tú digas, oye, sí, ¿no? Esto me está ayudando bastante y quiero continuar acá en la empresa. Mm, bueno, sí he recibido una capacitación, pero no me siento muy segura de que me haya incentivado como tal. Ujú. Pero se realizaron algunas otras capacitaciones virtuales acerca de los nuevos mecanismos de trabajo que implementaría la empresa debido a la pandemia. De repente el tema de trabajar remoto, que en muchas empresas se llevó a cabo este nuevo mecanismo. ¿A ustedes le dieron alguna capacitación por ese lado de manera virtual o le informaron sobre eso?
Claro, sí nos informaron de eso y también nos brindaron capacitaciones porque obviamente nosotros íbamos a trabajar a la empresa y obviamente estaban los equipos allá, ¿no? Y ahora Ujú. ya era distinto, ahora era como que, bueno, habían personas que no tenían equipos en casa, habían personas que pues sí trabajaban con los suyos, pero entonces obviamente sí había una serie de capacitaciones porque uno no tenía si los software, el programa o cosas de esas. Así que sí hubo capacitaciones para eso, ¿no? Como para adaptarse a la nueva modalidad. Claro. ¿Y te chocó de repente? ¿Te afectó bastante el tema de primero estar en el site, en la empresa, directamente de manera más presencial, que tuviste contacto con tus compañeros y después pasarte a casa? ¿De repente te chocó bastante ese cambio? Mm, yo pienso que sí, porque uno siempre estuvo como que acostumbrado a trabajar en contacto con las personas, ¿no? O sea, todos los días compartir, hablar y todo eso. Y ya luego como que estar todo el tiempo encerrado trabajando en casa era como que wow, ¿sabes? Ya no salías a tomar el autobús o el medio que utilizaras de transporte, ya no había como que ese contacto humano, ¿sabes? Y siento que en algún punto como que eso se extraña, porque estar todo el Ujú. tiempo encerrado no es bueno tampoco. Claro, sí, ¿no? Y aparte, como dices, pierdes ese contacto y esa química, si lo quieres llamar así, con tus compañeros a diario. Eh, y hablando también, seguimos con la parte del líder. ¿Qué estrategias utilizadas por el líder durante la pandemia te parecieron las más efectivas y por qué? ¿Qué estrategia utilizas por el líder? Mm, yo siento que sirvió mucho el hecho de que se comunicara con el personal de manera constante, o sea, los trabajadores, quiero decir, Ujú, porque en cierto sentido nos hacía sentir que importábamos, o sea, que no éramos simplemente como que meramente trabajadores y ya, sino que éramos parte o pieza importante de la empresa, ¿me entiendes? Pienso ujú, que y igual, pues el tema de la comunicación es súper importante y vital en todo en general. Y yo siento que dentro de sus estrategias, el tema de la comunicación efectiva creo que fue la mejor, porque no en todas las empresas hay una buena comunicación o una buena gestión de personal a través de la comunicación, ¿me entiendes? ujú, claro. Eh, Ujú. Ahora, también hay que tener en cuenta que es muy diferente el tema del líder, los mecanismos que pudo utilizar, el tema de la comunicación, cómo pudo difundir la información hacia ustedes, pero otra cosa también es el tema de Webgel, ¿no? Ya como empresa netamente de varias campañas que maneja. ¿Tú consideras que la difusión de mensajes y objetivos de la empresa de manera virtual se dieron de manera efectiva? Como tú me comentaste, se dio tanto por WhatsApp, bueno, por parte de tu líder, ¿no? Pero por parte de correo, me imagino que de la empresa. ¿Te pareció que Claro, esa difusión estuvo buena? yo creo que sí, relativamente. Ujú. Ujú. Pero ¿crees que se pudieron implementar de repente otros medios para hacerte llegar la información? Claro, por ejemplo, yo pienso que hubiese sido bueno que hubiesen reuniones por Zoom, por ejemplo, Ujú, ya que obviamente pues toda la gente estaba en su casa en esa época, ¿no? ujú. Entonces hubiese sido como más personalizado, por decirlo de alguna forma. Se hubiese sentido más cercano, creo que esa es la palabra, más cercano. Claro. Y bueno, esa es tu perspectiva, pero ¿cómo observas tú el comportamiento de otros colaboradores frente a los nuevos mecanismos de trabajo? ¿Estuvieron ellos de acuerdo? ¿Sentiste como que algo que no, todavía no aceptaban ese nuevo mecanismo? ¿Cómo lo sentiste tú a tus compañeros? Yo pienso que muchos estuvieron de acuerdo y otros no, pero Ujú, bueno, si estuvieran de acuerdo o no, al final teníamos que aceptarlo, porque obviamente todos tienen necesidades que cubrir, ¿no? Necesidades monetarias en este caso. Eh, Hubo mucha gente que le alegró, creo, o sea, la nueva modalidad les parecía algo chévere porque tampoco es que era algo ajeno el tema de trabajar remoto. O sea, ujú, obviamente hay muchos freelancers que trabajan de esa manera y todo chévere, ¿no? Pero claro, en el caso de Perú, mm, siento que era como que un poco extraño, pero hubo mucha gente a la que le alegró esa modalidad en realidad, porque pensaban mucho en el tema de... eh, ¿sabes? El tema del ahorro por el tema de cómo te movilizas, o de repente había ujú. gente que quizás no era tan sociable y pues prefería estar en su casa, no sé. Claro. Bueno, y sobre todo creo que el tema más importante que es el hecho de cuidarte a ti mismo, ¿no? Porque también corrías un riesgo tan grande de salir de tu Exacto, casa y claro. ya
Y sobre todo, como te mencioné al comienzo de esta entrevista, explicándote un poco más del tema, me centro más que nada en la segunda ola de pandemia, que igual los casos de muerte y de contagio iban en aumento de manera constante. Ujú. Entonces, sí, claro que era un tema bastante riesgoso salir tan solo a la calle y no me imagino ni siquiera el tomar el carro, ¿no? Correcto, Ahora, correcto. ¿en qué otros aspectos consideras que pudo mejorar el líder frente a una situación de crisis? De repente en su comunicación, cómo te llegaban los mensajes de su parte, no sé, más o menos. Mira, yo considero que quizás pudo haberse preocupado más por estar atento con respecto, no sé, al tema de las vacunas contra el COVID, para nosotros los trabajadores o ayudar con, con víveres para los hogares de muchos trabajadores, porque si bien muchos tenían como que la posibilidad de acceder a ellos, a otros se nos complicaba porque pues no todos los miembros de la familia estaban trabajando en ese entonces, ¿no? Había muchos gastos y bocas que alimentar, así que no alcanzaba el sueldo como tal. Ujú. Bueno, aunque claro que eso más que nada debería ir de repente de la mano de Webgel, ¿no? Porque ellos como la empresa, Mm, central como la cabeza, eh, y en este caso supongo que el líder es el quien debería haber llevado esta información de la solicitud de exacto, los colaboradores. Claro, exacto. sí te entiendo. Es que ellos son el lazo, exacto, ellos son el Claro, lazo y creo que por ese lado como que faltó. claro, sí, perfecto. Sí, sí te entiendo perfecto la idea. ¿Y tú podrías describirme cómo fue un día laboral en pandemia donde sentiste que el líder estuvo presente, donde dijiste, oye, sí, mira, este está cumpliendo su rol bien, tiene todas las características de un líder y me parece que me está ayudando bastante, o de repente no solamente en temas personales, sino en la operatividad? Ujú. Bueno, yo siento que había mucha sensibilidad en el ambiente, Ujú, lógicamente, mucha vulnerabilidad, pero sí, sí pude sentir que había un apoyo por parte del líder. ujú, Así que siento que ayudaba mucho el hecho de no solamente como que ir a trabajar, sino también como que conversar con el líder y comentarle un poquito cómo uno se sentía en esos momentos, ¿no? Porque es bueno desahogarse, es bueno expresar más allá del tema laboral, que obviamente es exigente, el hecho de poder desahogarse porque era una situación complicada. Entonces ujú, yo creo que por ese lado me pareció agradable, o sea, me pareció chévere. Yo siento que los líderes deben de tener eso, ¿no? Esa cercanía con los trabajadores eh, y hacerles sentir que están ahí para ellos. ujú. Y bueno, entonces, en todo caso dices que sí sentiste que hubo cierto apoyo de parte del líder. ¿Y en qué momento sentiste ese apoyo o cómo se manifestó por parte del líder? ¿En alguna ocasión, de repente en un momento que tuviste alguna necesidad, alguna solicitud de algún cliente y que viste ahí el apoyo del líder? Mira, yo siento, si hablamos de momentos, o sea, Ujú, yo sentí el apoyo en algunos momentos, y si hablamos de momentos en los que haya sentido más el apoyo del líder, ¿cómo fue eso? Mira, yo siento que cuando muchos familiares y amistades cercanas a nosotros los trabajadores empezaron a enfermarse o empezaron a pasar por situaciones difíciles, como por ejemplo el hecho de que una persona falleciera, creo que ahí se sintió más el apoyo y la comprensión, ¿no? Porque siento que se preocupaba por alentarnos verbalmente, disculpa, verbalmente, y motivarnos, o sea, que no nos diéramos por vencido en esos momentos y, sabes, preguntándonos acerca de nuestra opinión y qué considerábamos que podía hacerse para que nos sintiéramos mejor. O sea, es como te repetí anteriormente el tema de la comunicación, el hecho de que un líder tenga el interés de saber cómo te sientes tú, cómo están las cosas en tu casa en ese momento tan fuerte es importante. O sea, ujú, claro. ujú. ¿Podría decir que te ayudó, te motivó o influenció, mejor dicho, en tu productividad o en tu Yo pienso compromiso que laboral? sí, 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 o sea, sí ayuda un montón, porque es lo que te digo, yo siento que cuando tú tienes a un líder, sea supervisor o lo que sea, y se preocupa por ti, tú te sientes valorado.
Entonces, si tú Ujú, te sientes valorado, tú vas a trabajar más motivado, ¿no? ¿No? Lógico, ujú, que a diferencia de que simplemente seas un trabajador más y ya que estás sentado ahí, que te miren, que te hablen como normal, pero ujú, no quieran saber mucho de ti, no quieran profundizar mucho de ti, uno se siente como que, ay, bueno, esto es un trabajo más y ya, vengo a trabajar y ya. Pero es muy ujú. difícil, perdón, es muy distinto cuando sientes ese contacto humano, ¿sabes? Claro, es muy diferente. Y en Ujú. todo caso, tal como lo comentamos al inicio de esta entrevista, esta noticia que nos dio el presidente Vizcarra en su momento sobre la llegada del COVID, que fue tan repentino y todo, muchos lo recuerdan, yo lo recuerdo muy claro en ese momento y quizás lo recuerdas tú también. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó el líder en ese momento? ¿Fue de manera inmediata, de repente se demoraron un poco? Bueno, me dijiste en todo caso que la difusión fue más que nada por el canal de WhatsApp, que es un poco más inmediato, pero Ujú. ¿cuáles fueron las acciones que tomaron? ¿Qué les dijeron a todos los colaboradores? Sí, a ver, yo lo que recuerdo es que obviamente como fue una situación muy repentina, el líder como que nos intentó calmar un poco con la situación, porque obviamente empezó como que un bombardeo de preguntas, todo el mundo Ujú, estaba lleno de dudas. Así ujú, que en primera instancia fue como que calmarnos y hacernos saber como que, bueno, miren, todo va a estar bien, o sea, todavía no sabemos cómo van a proceder las cosas, pero todo va a estar bien. Eso fue como que el primer paso. Y ya ujú, luego que hubo una comunicación más formal, por decirlo de alguna forma, ya creo que ahí sí fue un poquito más aterrador porque ya empezaba un poco más el tema de, bueno, quiénes van a trabajar o si va a haber recorte de personal o algo así, ¿no? ujú. Ujú. Claro, y eso creo que causó un mayor temor todavía, ¿no? Y sobre todo incertidumbre en ustedes, de no saber cómo van a actuar o quién puede ser el que ya no continúe en la empresa y más aún en este momento donde varios perdieron su empleo, ¿no? Exacto. Sí, sí, te entiendo completamente. Ahora, pasando ya netamente al tema de WebGel, porque como lo comenté, es muy diferente las acciones o el apoyo que te pueda brindar el líder, pero vayamos también a lo que hace WebGel, ¿no? Como empresa, que es en sí el que manda y el que toma las decisiones. He estado verificando que sus plataformas digitales se muestra mucho énfasis sobre los valores, las políticas, el clima laboral que manejan con sus colaboradores, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que es donde tiene Ujú. mayor interacción. ¿Tú como colaborador consideras que estos van acorde a lo que manifiestan ellos ante el público externo? Mira, yo pienso que sí, en parte. O sea, los valores de WebHelp como empresa habla mucho de lo que es el compromiso, la unidad y el reconocimiento, ¿no? Y yo Ujú, siento que la empresa obviamente le transmite esto al líder y el líder a los trabajadores. Entonces yo siento que sí hay como una unión en el ambiente, siento que es amistoso, es bastante jovial. Cuanto al compromiso, yo siento que los agentes ponemos mucho de nuestra parte y empeño para hacer las cosas bien, para lograr los objetivos. Pero bueno, a veces supongo que nos gustaría que también hubiese un mayor compromiso por parte de los empleadores hacia nosotros o de la empresa hacia nosotros, obviamente considerando que el líder viene siendo como un intermediario, ¿no? Por claro. decirlo de alguna forma, pero y sabemos que a veces puede que estén un poco de manos atadas, porque bueno, hay decisiones que ya sabemos de quién dependen, ¿no? El tema de las Ujú, decisiones. Pero sí siento que si ese tema del compromiso por parte de los empleadores hacia nosotros sería más chévere si reconocieran nuestros esfuerzos al momento en que hacemos bien nuestra chamba. ujú. Eso también es bastante importante, ¿no? Y creo que eso es algo que también te puede motivar a ti a que sigas y precisamente Claro. ahora mi pregunta es, ¿cómo crees que ha influenciado el líder en el ambiente laboral y sobre todo en la efectividad de tu trabajo durante esta crisis sanitaria, ¿no? Justo como me lo comentas, el tema de reconocimiento, ¿hay algún otro factor o qué otra medida que hayan podido tomar ellos ha podido influenciar en ti y en tu productividad? Bueno, yo pienso que ha influido en el mismo tema del apoyo, el tema del trabajo en equipo, o sea, nos dio Ujú, a entender que unidos somos más fuertes en ujú, general, ¿no? O sea, estamos hablando no solamente del trabajo, sino en general, pues del país como tal, en estas claro. situaciones tan difíciles. Ujú. Ujú. ¿Y cuál es tu percepción acerca de las acciones que tomó
en general Webgel y bueno, el líder también con todos los colaboradores durante la pandemia. ¿Estás de acuerdo? ¿Te pareció que fue buena? Ujú. Creo que intentaron hacer lo mejor que pudieron. Ujú. Muchos pudieron quedarse, pero otros no, como ya sabemos, y claramente el recorte de personal afectó a muchos que realmente necesitaban el trabajo y eso fue triste, fue deprimente y siento que afectó la vibra que había en el ambiente porque nos sentíamos como que también presionados a trabajar más, ¿no? O sea, a dar lo mejor de nosotros mismos, que en líneas generales siempre debería de ser así, pero en ese tipo de momentos en específico se sentía como que más la presión, ¿no? Para no Claro, perder el sí. puesto, obviamente. Ujú, Claro, sí, y eso le pasaba a cada colaborador, creo yo, ¿no? En ese momento tan difícil. Y precisamente hablando de otros compañeros tuyos, ¿qué comentarios crees o has escuchado tú directamente que tengan tus compañeros acerca del manejo del líder frente a esta crisis? ¿Estuvieron de acuerdo también o sientes que estuvieron en desacuerdo? ujú. Pienso que a muchos no les gustó y Ujú. quizás muchos esperaban que hubiese más solidaridad, más comprensión por la situación que estábamos viviendo, más apoyo. Creo que te comenté anteriormente el tema de los víveres para sobrevivir. Pienso que quizás muchos esperaban tener más ese tipo de apoyo, pero también el apoyo moral, ¿no? O sea, pienso que quizás muchos en algún punto se sintieron como descobijados, por decirlo de alguna manera, y tristes, pues, al no poder continuar en la empresa, y otros porque no recibieron ese tipo de apoyo que esperaban, ¿no? Claro, de repente ellos también podían esperar y de repente tú también te puedes incluir ahí el tema de bonificaciones o algún tipo de otro apoyo más, ¿no? Para poder Ujú, solventar, porque aparte está el hecho de que todo subió de precio, ¿no? El tema exacto. del dólar también, bueno, los alimentos básicos, entonces creo que sí, ¿no? Eso de repente entiendo que es un poco tu molestia o de repente un consejo que podrías dar, ¿no? Que te hubiese Ujú, gustado, mejor dicho. sí, tal cual. Claro. ¿Y podrías darme tú tres características que consideras debe tener un líder, más aún en una situación de crisis? Ok, yo pienso que un líder en estas situaciones críticas debería de ser resiliente, Ujú. empático, sí o sí, y persuasivo. Creo que sí, está, es correcto. Creo que en general, ¿no? Sobre todo en la situación de crisis y con un grupo de trabajo también grande, ¿no? Exacto. Y si tú hubieses tomado el rol de líder dentro de este contexto de pandemia y con las características que tú me acabas de brindar, ¿cuáles crees que hubiesen sido tus mayores retos y en qué hubieses podido poner un mayor énfasis? Mm, yo creo que mi mayor reto hubiese sido cómo hacer que todos en la medida, que todos en la medida de lo posible se sintieran tranquilos, contentos, conformes o satisfechos con las decisiones a tomarse. Porque al final del día siempre van a haber opiniones, siempre van a haber quejas y desacuerdos. Yo creo que eso hubiese sido como que mi mayor reto, ¿no? Tratar de llegar a un equilibrio en las decisiones. Y yo creo que hubiese puesto un mayor énfasis en la salud mental de los trabajadores. Claro, sí podría ser. O sea, tú dices más o menos de repente que puedan tener mayores charlas, de repente del mismo psicólogo de la empresa, ¿no? Para que puedan escuchar un poco Exactamente. los problemas de, más allá de los problemas, Sí, supongo de que hecho, el pensar, ¿no? De los colaboradores. sí, o sea, es por el tema del pensar de los colaboradores, o sea, en general, ¿no? Porque ya de por sí la situación nos afectaba muchísimo y es como te dije anteriormente, el tema de poder expresarse, de poder desahogarse, ayuda muchísimo, o sea, como que a disminuir los niveles de ansiedad y aparte el mismo tema de estar encerrado, como te mencioné, no es bueno. O sea, no es bueno para la Claro. salud mental. Sientes que en Ujú. algún momento puedes enloquecer. Entonces, yo creo que yo hubiese puesto mucho énfasis en el tema de la salud mental precisamente por eso, porque al final uno está trabajando y quieres trabajar de la mejor manera posible, pero si tú te sientes agobiado, te sientes encerrado, te sientes como que vas a enloquecer, ¿cómo puedes hacer bien tu trabajo? ¿Ves? Claro, sí. Entonces, creo que con todas estas preguntas y las respuestas también hemos llegado a la conclusión también de que es importante el líder, pero más allá de tener un líder,
el que sepa hacer bien las cosas, el que sepa implementar buenas acciones, sepa escuchar y cumpla con ciertas características que son fundamentales en una situación de crisis, ¿no? Bueno, muchísimas Exactamente. gracias, Karen, de verdad, por tu tiempo, por esta entrevista. ¿Hay algo más que desees agregar antes de terminar? Sí, mira, me gustaría decir que, bueno, hay que saber escoger bien a los líderes. Ese es un trabajo muy importante dentro de una empresa, porque ellos son los que arrean al equipo, ¿no? Y son quienes pueden alentar o desmotivar a los trabajadores. Y bueno, obviamente los trabajadores yo considero que somos el motor de la empresa y adicional a eso, deben haber incentivos para los trabajadores para que sientan que su labor es realmente reconocida y valorada, porque precisamente ese tema del reconocimiento, muchos trabajadores sienten que al no ser reconocidos y no sentirse valorados, pues no quieren continuar con la empresa, más allá de algunas ventajas o beneficios que sientan que puede haber dentro de la misma. Si hay cositas que los motivan, que son muy puntuales, y dentro de eso está el tema del reconocimiento, y un trabajador se siente que no es valorado, pues obviamente va a estar desmotivado, va a hacer su trabajo de mala manera, o bueno, en el peor de los casos, claro, renunciar. Y puede ser que haya sido un trabajador increíble y la empresa o el líder nunca se haya tomado el tiempo de realmente ahondar o conocer a esta persona o qué pensaba de la empresa o, o tomar en cuenta sus opiniones, ¿no? Ujú. Claro, ponerle un mayor énfasis en eso. Y bueno, como lo dijimos y creo que llegamos a ese acuerdo ambas, es el hecho de no solamente que quede en el líder y llevarle tu opinión, sino también que este líder pueda llevar la opinión de varias personas, porque no solamente considero que seas tú, de repente muchos de tus compañeros también Ujú. tienen la misma opinión. Entonces, que pueda llegar a la cabeza, que como lo dije, es la empresa en sí, ¿no? Bueno, y tanto Webhelp Exacto. como muchas otras empresas más, y que puedan tomar acciones frente a esto, ¿no? No solo se trata en poder comentarlo, decirlo, sino también hacerlo, ¿no? Que es bastante importante. Y bueno, sobre todo en una situación de crisis que por el momento ya ha pasado la magnitud que fue en el 2020, Ujú. pero uno nunca está libre de lo que pueda pasar más adelante, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un plan de acción y estar preparados, porque ya nos ha pasado con el COVID y no sabemos qué pueda pasar más adelante, ¿no? Es correcto. Bueno, sí, de hecho que nos ha dejado muchas enseñanzas el tema del COVID, ¿no? O sea, es Ujú, algo que nos agarró desprevenidos, pero es como tú dices, claro, el plan de acción, ¿no? El tema de la organización. Ujú. claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Karen, por tu tiempo, por tu opinión, por A ti. todo tu conocimiento y por poder brindarnos un poco más de tu experiencia con Webgel, en servicio al cliente y sobre todo la comunicación que tuvo tu líder en ese momento, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Que tengas buenas noches. Gracias a ti, Juliana, igualmente.